Y quiero ser libre con Walter Uliano Pistelli, a quien le digo gracias, Walter, por estar en el programa, gracias por estar en el país y gracias por haber creado un relato documental inspirado en el Che. Cuando se dice Che, en realidad a veces se da vueltas, ¿no? Estoy recordando Di Buen Día Papá, la película de Fernando y de Verónica Córdoba y Fernando Vargas, el director, y ella en guión, en el guión, bueno, ambos en verdad tejedores intensos de esta película. En verdad, Di Buen Día Papá no era sobre el Che, pero el Che es como la figura inspiradora. ¿Te ha pasado algo así? ¿Cuál ha sido la inspiración? Bienvenido y cuéntanos un poquito. Bueno, muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias para la invitación, para poder estar acá con ustedes y hablar de este interesante tema, el Che Guevara, muy interesante, digamos. Quiero también agradecer a Jorge Barrón, a la Videoteca Barbarroja por todo el apoyo que ha brindado a la película y que permite ahora que va a ser un estreno que haremos aquí en Bolivia. Me voy a sumar antes de que continúes, también darle la bienvenida a Jorge Barrón, director de la Videoteca Barbarroja. De hecho, es él quien nos ha propuesto tener este espacio y poner el foco en esta creación. Gracias, Jorge, nuevamente por esto que estamos compartiendo, pero también por el trabajo que has propuesto hace mucho tiempo. Gracias también. Muchísimas gracias, Claudia, por invitarnos y estar en tu programa. Bueno, ahora sí, vamos a Walter, italiano. Sí. ¿Qué hace un italiano en Bolivia y qué hace un italiano produciendo un documental sobre el Che? Comencemos por ahí. Bueno, el Che obviamente ha sido un personaje histórico que ha marcado no solamente la historia de Bolivia, no solamente la historia de Latinoamérica, sino la historia del mundo. Eso lo vemos porque siguen hoy en día todavía manifestaciones, eventos en todo el mundo donde se pueden ver imágenes del Che Guevara, ¿no? Un símbolo, ¿no? Claro, es un símbolo inspirador de lucha para la igualdad, de lucha para los derechos, para la justicia social. Entonces, digamos, antes tú nombraste la película Di Buen Día Papá. Yo trabajé en esta película como asistente de dirección, o sea que realmente lo que me llevó a poder hacer este documental fue un camino. No es que, digamos así, fue una inspiración dada por algún evento particular de un cierto momento, sino fueron pasos que se dieron en mi vida de acercamiento a esa historia, de experiencias alrededor de esa historia. Digamos que el evento fundamental, quizás, bueno, hay varios, pero si podemos decir uno, fue la primera vez que vine a Bolivia en 2002. Fui a Valle Grande, no para filmar documental ni nada, aunque yo ya tenía mi cámara, mi filmadora, porque bueno, estaba estudiando cine. Ya me había graduado en ingeniería electrónica, pero me estaba dedicando al cine, entonces... ¿Estudiaste en Italia? En Italia, sí. Te tuteo porque te veo muy joven. Siempre dudo si tuteo o no a mis invitados. No tanto. Te veo muy joven. Bueno, gracias, pero no tanto. Así que me vine y fui ahí a recorrer, sobre todo para conocer. Yo tenía este afán de conocer los lugares donde había caído el guerrillero heroico. Y así fui en los lugares de la guerrilla, fui filmando. Lo que iba filmando era más mi experiencia personal. No era para hacer un documental, como decía antes, sino realmente como un testigo, como un interés mío, y la filmadora era como mi ojo, digamos así, en este momento. De acuerdo. Y cuando volví a Italia, estas imágenes estaban grabadas con una filmadora que era buena, pero no era profesional, ¿no? ¿Ya habías terminado tus estudios? Bueno, yo estaba en ese momento, me había graduado en ingeniería electrónica, o sea, otro tema. Claro. Estaba en doctorado en telecomunicaciones, lo había dejado para venir a Bolivia, para conocer Bolivia, para hacer esta experiencia y a la vuelta dedicarme completamente al cine. Así que vine acá, hice experiencias que me marcaron mucho. Ahí, por ejemplo, me vine con un mosquitero y una hamaca. Esta fue mi primera experiencia, digamos, que me dio la posibilidad de empatizar mucho con esa historia y con los lugares. ¿Y fue ahí que trabajaste con Fernando Vargas y con No, eso fue Córdoba? 2 años después. Ah, Son varios pasos que me han acercado. Ahí simplemente fui, me hice dejar en la Quebrada del Churro,
con mi hamaca y hacer una noche ahí solo, a esa época que 2002. ¡Qué aventura! Sí, bueno, en ese momento sí, todavía sí, ahora ya es más, el lugar es más organizado y todo, ¿no? En ese momento era selva. Entonces me hice dejar ahí, leer, me pasé la noche leyendo el diario del Che, leyendo los otros diarios que son muy, muy interesantes. Entonces como que eso me permitió profundizar más. Y eso es solo un ejemplo, o sea, después de 2004, cuando volví, se dio esta posibilidad de colaborar en esta película, de esta gran película de Buen Día Papá. Que fue una inspiración también, También, obviamente que sí, obviamente que sí. Además, como asistente de dirección, en ese momento mi papel era sobre todo trabajar con los extras, con los ciudadanos ahí del pueblo de Valle Grande. Y eso también era muy fuerte porque la gente de ahí, bueno, ha tenido, obviamente, ha vivido lo que cuenta la película de Buen Día Papá, ¿no? Ha vivido todos los acontecimientos posteriores también a la llegada del Che y como que se cruzaban realmente muchos temas, muchas cosas que fueron creciendo siempre más la empatía. Eso te digo porque realmente solamente después, en 2009, tuve la posibilidad de ir a Cuba, filmar entrevistas a los hijos de los guerrilleros caídos acá en Bolivia, cubanos y bolivianos, y realmente ahí como que se cerró un poco todo lo que las filmaciones. Yo había venido acá 2002, 2004 y 2006, o sea, en 3 ocasiones, siempre filmando, pero siempre como camino personal. Ahí ya decidí, bueno, con esta posibilidad sí, se cierran ciertas cosas. Ahora tengo realmente una idea bien, digamos, clara de lo que va a ser mi documental. Jorge, tienes experiencia no solamente en la producción audiovisual en el país, sino en cómo se van estructurando todos estos relatos en el país. ¿Cómo recibes esta propuesta? ¿Dónde ubicas el trabajo de Walter dentro de todo lo que has visto que se ha producido en el país? Sí, Claudia, para la Videoteca Barbarroja, encontrarnos con esta experiencia tan innovadora de la producción cinematográfica realmente fue una gran sorpresa y un honor. ¿Por qué? Nunca te lo pregunté. ¿Por qué Videoteca Barbarroja? ¿Nos cuentas? La pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias. Primera vez que me la hacen esa pregunta, Claudia, y creo que tiene que ver también con el Che. La Videoteca Barbarroja se ha fundado hace 22 años, acá en La Paz, con grandes cineastas, grandes hombres de la cultura como Jorge Sanginés, Lorgio Vaca, Beatriz Palacios, Yolotzin Gómez, todos del ámbito cultural. La persona que nos convocó para crear la Biblioteca Barbarroja es el compañero Santiago Feliu, que en ese tiempo, estoy hablando de hace 22 años, era el responsable político de la Embajada de Cuba. Nos invitó a la gente que habíamos tenido alguna experiencia de cine, que estábamos siempre en la solidaridad con Cuba, como es el caso del maestro Sanginés, es un hombre muy ligado como Beatriz Palacios a Cuba, y nos invitó a una reunión para plantearnos la idea de hacer algunas actividades de cine, porque Santiago es el hermano de Santiaguito, vamos a decir, Santiago Feliu, el cantante, el guitarrista, y también hermano de Vicente Feliu, son los Feliu. Santiago nos propone y nos dice que acá en la Embajada de Cuba tenían bastante material y que querían ellos difundir en Bolivia sobre cine cubano, películas de Titón y grandes realizadores cubanos. Y en eso el maestro Sanginés dice, yo también, como Beatriz Palacios, tenemos bastantes películas de cine cubano y de cine latinoamericano por el trabajo. Para empezar a juntar. Para empezar a juntar. Y ahí se plantea la idea de hacer una biblioteca. ¿Y por qué Barbarroja? Ahora bien. Ya decidida la creación de la biblioteca, dicen, bueno, ¿qué nombre le ponemos? El maestro Sanginés, Beatriz Palacios, Lorgio Vaca y otros amigos más, Pablo Bocángel, ponen y sugieren algunos nombres. Yo escuchaba solamente eso, yo dije, el nombre que sea para mí va a ser un sello muy particular porque hace 22 años nadie pensó que la biblioteca llegaba a este momento. A todo esto, Santiago Feliu dice, bueno, respeto todas las ideas. El maestro Sanginés había propuesto la Biblioteca Latinoamericana, y Beatriz Palacios la Biblioteca de los Pueblos y una serie de nombres. Santiago Feliu nos dice,
respetando las opiniones, yo quiero sugerir un nombre que tal vez para ustedes no tenga mucho sentido. Dijo, yo quiero proponer el nombre de Barbarroja. Y todos preguntamos como tú, ¿y por qué Barbarroja, compañero Santiago? Y ahí nos comentó Santiago que 2 años antes el comandante Manuel Piñeiro, conocido como Barbarroja, en la Sierra Maestra, compañero del Che, de Fidel, de Raúl, de Camilo, todos ellos, ¿no es cierto?, había sido el que posibilitó y trabajó en toda la logística para que el Che, en esa su etapa de contribuir a la guerra de liberación de los pueblos, ¿no es cierto?, apoyó su llegada a Bolivia. Él era un hombre de una instancia en Cuba, que se llama la Casa de las Américas, que posibilitó todo eso. Entonces, él nos dio esa explicación, que hubiera sido un lindo homenaje para Barbarroja, que una biblioteca donde se va a difundir el pensamiento de los grandes revolucionarios y el cine latinoamericano pudiera permanecer. Entonces, todo es por Manuel Piñeiro Lozada, Barbarroja. Y esto quiere decir que Walter Uliano no ha encontrado mejor aliado que esta biblioteca Barbarroja para cobijarse y alimentarla también. Me imagino que se encuentran en estos caminos comunes que te han conectado con Bolivia y con esta vida también. Después de todo lo que se ha hecho, Walter, porque para ser original yo creo que no hay que trabajar sobre el Che, porque se ha dicho tanto, se ha escrito tanto, se ha cantado tanto, se ha producido tanto, que lo del Che al final resulta el menos de los originales caminos. ¿Cómo te lanzas para encontrar una beta y dónde está la originalidad de la propuesta, la novedad, digamos? Claro, estoy totalmente de acuerdo. No hubiese hecho un documental que contara simplemente la historia, porque ya hay varios y bien hechos que cuentan la historia. Este documental por esto no está enfocado principalmente en contar los acontecimientos históricos. Realmente la urgencia, porque eso tiene que ser, ¿no? A nivel en el arte, si te metes en un camino, además un camino tan largo como fue la realización de este documental, tienes que sentir la urgencia de hacerlo. Y esta urgencia, mira, ya cuando yo empecé a hacer cine, empecé con la idea que quería hacer una película o un documental que sea sobre el Che, porque había visto ya muchas, me gustaban, pero sentía como que mi acercamiento que se estaba dando con los diarios también de los viajes, por ejemplo, del Che, con todo lo que ha hecho como camino, como recorrido él, me parecía faltar un punto de vista que yo consideraba extremadamente importante para entenderlo a un nivel diferente, o sea, a un nivel no solo teórico, no solo ideológico, sino también a empatizar con esa historia, profundizándola y percibiéndola de forma diferente. ¿Cuál es este punto de vista? El punto de vista para mí es el nivel humano, porque siempre o muchas veces es muy difícil ver al Che como un hombre, casi siempre se lo ve como un mito, como una leyenda, poniéndolo en un pedestal, ¿no? Sí. Y esta cosa para mí era lo peor que se podía hacer con el Che, porque realmente yo creo que la fuerza de su historia, de su recorrido, no esté tanto bueno, está también, digamos así, en toda la teoría, en todo lo que él ha dado como aporte a la profundización del marxismo, pero sobre todo para mí lo fundamental es el ejemplo, es la fuerza ejemplar de su camino. O sea, hago un pequeño ejemplo. Él en los viajes juveniles hay momentos donde habla y dice, estoy muy apático, no tengo ganas de levantarme de la cama. Esta parte no solo no hay que esconderla, sino que hay que valorizarla. Él era un hombre como cualquiera, con todos los límites humanos. La fuerza de su historia es cómo enfrentó esos límites y cómo logró superarlos. Por esto que siempre para mí es bien importante recuperar este valor ejemplar, o sea que cualquiera de nosotros, si quiere, puede tener inspiración en su vida. No es algo demasiado lejano como a veces se lo presenta y uno dice, bueno, ya ese era el Che, yo no puedo, ¿no? No, la verdad es que yo creo lo contrario. Yo creo que su ejemplo nos cuenta, su historia nos cuenta que sí se puede tener un camino como lo de él, si no lo hacemos porque no tenemos la fuerza y la gana que él tuvo.
Este para mí es el punto de vista y por esto que el documental profundiza el lado humano, no solo de él, sino de los demás guerrilleros. Porque además había un problema, digamos, para llegar a tocar este punto de su recorrido, o sea, para que se entendiera este recorrido, o uno cuenta una historia que es muy larga, la historia de su vida, que bueno, de 39 años de edad, pero tan intensa, con muchos acontecimientos, que va a ser difícil contarlo. Si no, a mí me dio como la sensación que lo mejor era contar a través no solo de él, sino de los hombres que rodeaban a él, Claro. y que fueran a luchar a Bolivia y que tenían también, todos tenían un alto nivel obviamente en su recorrido, en su camino de revolución Qué interior. lindas, sí, qué lindas imágenes. Estaba pensando, ayer hablamos de Eve de Bonafini, que se fue, símbolo de las madres de la Plaza de Mayo, sí. y una de las cosas que dijo es: ¿cómo quieres que te recuerden?, le preguntaban, y ella dijo, no como una mujer maravilla, quiero que se acuerden de que no soy una mujer maravilla. Creo que se aplica perfectamente a esto. El Che Guevara no fue ningún superhombre, sino tan humano, con luces y sombras, con una lucha, con un principio de vida, y creo que eso es lo que atrae a personas que pueden compartir o no los principios ideológicos, políticos del Che, mirar al ser humano. Quiero preguntar a mi equipo si podemos tener con audio un pedacito, si lo podemos compartir con audio. Me dicen si se puede, no se puede. Se puede. ¿Lo haremos entonces? La quebrada, allí en donde convergen dos quebradas, la quebrada San Juan y propiamente el Churu. El Che por la mañana toma la quebrada de la derecha, que es la de San Juan. Bajamos otra vez donde habíamos dejado al Che y ya pensando de que el Che se había retirado por ahí y que había dejado a estos compañeros esperándonos nosotros. Cuando llegan ya bien oscuros, estamos nosotros, le digo, ¿a qué hora se retiró? Le preguntamos, ¿a qué hora se retiró Fernando? Y uno dice, ¿no está aquí con ustedes? Qué lindo. Me quedo con todas las ganas de seguir este relato gracias a esta lucha de este joven cineasta, Walter Uliano, reitero, italiano, y con un compromiso que viene de hace tiempo ya de conectarse con el continente, con Bolivia, con la vida del Che, en su propio camino de cineasta, ¿no?, de productor audiovisual. Quiero preguntarle a Jorge, yo ya me quedé con las ganas, ya quiero comprar mi entrada. Supongo que de ti, de esta estructura de Barbarroja, depende el poder llegar al público. ¿Cuándo vamos a poder ver entero este trabajo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Sí. Claudia, yo creo que para la Videoteca Barbarroja y para Bolivia es un honor este momento, porque este va a ser un estreno mundial para la televisión. Mira, el 26 de noviembre, ¿cierto?, a las 9 de la noche, por ATV, en señal abierta, toda Bolivia va a poder ver de manera directa la primera parte. Y en empresas de cable también, donde Total, llega TV. donde llega TV, ¿no es cierto? Así que la invitación está hecha para todos los bolivianos y bolivianas, ¿cierto? Y Así me que, imagino que después de este estreno en un canal privado de televisión, se lo podrá ver en el cine. En el cine, En la pero Cinemateca. también en las plataformas, ¿o todavía no? Todavía no. Lo que hemos visto con Walter Uliano, es de que ahora el público que después del estreno primicial que se dio en Valle Grande, Claudia, en el 2017, porque ahí se presentó de manera presencial, ¿no es cierto?, para el 50 aniversario del Che. Presencial y primicial. Y primicial en Sí. Valle Grande. Y 5 años después, ¿no es cierto?, en 2022, lo estamos presentando como era el deseo de Uliano, que llegue al pueblo boliviano, y en estreno mundial, porque esta película o este documental solo se ha presentado en festivales de todo el mundo, donde ha ganado premios en Estados Unidos, en Venezuela, en la India,
y en otros países donde se ha presentado, y ahora lo vamos a tener en la televisión boliviana. Es un estreno mundial, así que todos vamos a poder ver y vamos a hacer un seguimiento a este deseo de Walter y su equipo, un gran trabajo que ha llevado más de 10 años. Es una coproducción italiana, cubana y boliviana, o sea, ha habido participación de equipos bolivianos, la videoteca también apoyada en la última fase de la producción, así que estamos muy contentos de que se estrene en Bolivia, Claudia, y ustedes y todos, ¿no es cierto?, van a ver un gran trabajo documental. Para mí, en el catálogo que estamos trabajando en la videoteca, que te había comentado, el catálogo sobre la filmografía del Che, de cerca de 200 títulos que tenemos, la película Che Guevara en el siglo XXI, nosotros, junto con otros compañeros de la videoteca, entre ellos el maestro Jorge Sánchez, se ha catalogado la película de Walter Uliano como una de las 10 mejores películas sobre el Che. Y ese pedacito que hemos visto da cuenta del trabajo, ¿no? Es ese documental que le pone lo más hermoso que puede tener, que es el sabor de la ficción no entendida como un relato no verdadero, sino la ficción en la puesta en relato de esta gran historia. Gracias, y te dejo, Walter Uliano, que hagas la invitación a todos y si quieres añadir algún detalle más. Bueno, yo espero que este documental pueda servir como puente para también abrir un poco puertas y abrir ventanas, digamos, entre personas que quizás puedan no conocer o no tener un prejuicio positivo sobre este argumento. La forma en que está filmada, como justamente dices, hay un trabajo que juega un poco con la ficción, aunque es totalmente documental, pero así es. También porque para obviamente darle un ritmo, una forma que sea más fácil para fluir para mucha gente que no quiere solamente escuchar historia, como decía antes, no era este el enfoque principal. También hay toda la primera parte que es más enfocada en los relatos de los hijos de los guerrilleros fallecidos con el Che en Bolivia, y este relato es muy humano porque toca temáticas como el contraste entre grandes ideales, como todo lo que ha llevado a los guerrilleros acá, pero también valores personales, familiares, que han tenido algún contraste con esto, en el sentido que los hijos, ellos mismos cuentan de los sufrimientos que fue de pequeños sentir de haber tenido, por un lado, un padre héroe o visto como héroe por la sociedad, pero por otro lado, que había dejado a ellos para hacer este recorrido. Y este contraste interior es parte de la primera parte de la película, que, como digo, son temáticas universales que no son solo específicamente para consideración de lo que son los valores que están atrás de esto, sino realmente creo que todo el mundo puede empatizarse con esto, y quizás por esto por ejemplo, en el Festival de Seattle, donde la película fui a estrenarla, como festival, fue realmente fuerte ver como el mismo director del festival, que me dijo ser el mismo, me declaró, y discutimos bastante, ser antiguevarista, anticastrista, anti todos esos valores, pero me decía, pero yo no tengo que elegir películas para mi gusto o para lo que son mis ideales, ¿no? Yo tengo que elegirlas según el valor que tienen a nivel cinematográfico, y me dijo, esta tiene mucho valor, entonces por esto que la elegí. Y creo que esto puede ser un poquito una invitación que hago a que lo vean no solo los que ya tienen una buena consideración del Che, porque creo realmente que el cine y el arte en general tenga que abrir contacto, abrir puertas entre ambientes también que tengan visiones distintas. Puede ser una manera para hacerse preguntas y confrontarse.